Bien, vamos a la actividad legislativa que ha tenido a Venezuela como protagonista ahí en las discusiones y comparecencias. Hubo sesión especial en la Cámara de Diputados donde se aprobaron, pero con votaciones divididas, proyectos de resolución en los que piden al presidente Boric reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El canciller Van Claveren, que estuvo ayer con el embajador, que sigue siéndolo, el embajador Jaime Gazmuri en Caracas, el canciller llamó régimen dictatorial. Esta vez sí, fue más allá de hablar del régimen de Maduro, como había posteado el otro día el presidente. Habló del régimen dictatorial de Maduro en Venezuela y dijo que es altamente probable que haya habido fraude en los comicios, pero no hay un reconocimiento de Edmundo González, y ahí hay mucho paño que cortar porque hay una connotación política también a propósito de la visita del presidente Lula de Brasil, que al final no dijeron nada. Que no cabe duda que vino a imponer aquí una pauta de silencio al presidente. Pero al final no Boric, dijeron nada, ni conjuntamente, ni el presidente Gabriel Boric habló ayer del tema, tal como había dicho el lunes en la mañana. Había prometido que ayer era tarde hablaba. ¿El mismo prometió? Era bien gráfico que comprometiera a hablar para cuando ya Lula se hubiera ido. Se hubiera ido, claro, pero exacto. Ni siquiera así ocurrió. Tenemos el informe de Paulina García, después comentamos. Sin una posición clara de Chile respecto a Venezuela, terminó ayer la sesión especial que se realizó en la Cámara de Diputados para abordar las distintas posturas sobre el rol que debería tener Chile ante el conflicto interno que se vive en Caracas. Una sesión especial que se extendió por cerca de 3 horas y que no estuvo exenta de polémicas. Esto porque la Cámara aprobó un proyecto de resolución donde se pide al presidente Gabriel Boric que reconozca a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Un proyecto que se aprobó sin votos del Partido Comunista y tampoco del Frente Amplio. Una sesión que además estuvo marcada por las acusaciones de censura, luego que el diputado de RN, Diego Chalper, emplazara a la diputada Carol Cariola para que se abstuviera y no votara los proyectos de resolución debido a su militancia en el Partido Comunista, que a juicio del diputado Chalper ha avalado la figura de Nicolás Maduro. Escuchemos a ambos parlamentarios. Para cautelar la representatividad, el presidente de la Cámara se le autoriza no votar y usted ha votado sistemáticamente en contra de los proyectos. Lamentamos profundamente que usted haya tomado posición sin representar a la totalidad de la corporación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Todos los diputados y diputadas tenemos derecho a manifestar una opinión personal. Yo en mi representación institucional he mantenido la política del Estado de Chile, que está representada en el presidente de la República, y esa ha sido la posición institucional de la Cámara y así va a seguir siendo. Uno de los invitados especiales presentes ayer en esta sesión especial fue el canciller Alberto Van Claveren, quien insistió en que el gobierno no va a reconocer a Edmundo González como el presidente de Venezuela, esto para no repetir el mismo error con la experiencia vivida con el presidente encargado Juan Guaidó. Asimismo, el canciller Van Claveren reiteró que el proceso en Venezuela está viciado. Hasta ahora, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia son muy pocos. Es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea. Nosotros tendemos a apoyar esa posición. Respecto de la probabilidad de fraude, creemos que obviamente es muy alta. En la alianza de gobierno hay varios matices respecto al tema de Venezuela. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ayer acusó que existe cierto activismo en algunos ministros como Carlos Montes y Antonio Orellana, quienes han criticado públicamente la postura del PC frente a Venezuela. En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que los ministros sectoriales deben estar abocados a tareas de sus propias carteras, mientras el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, pidió al presidente del PC, Lautaro Carmona, prudencia en sus declaraciones. Las materias de relaciones internacionales son potestad exclusiva del presidente de la República y del canciller. A ver, yo soy parte de este gobierno, yo soy ministro de Estado de este gobierno y sin duda que la posición oficial del país es la que fija el presidente. Quienes han sostenido y han defendido el proceso eleccionario venezolano cada vez se van quedando más solos, y al igual que como al Partido Comunista le complicó en su momento el apoyo que le dio a Corea del Norte, en esta oportunidad al parecer también se terminarán algunos arrepintiendo de no haber sido lo suficientemente claro en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Todo cuando ayer, durante la sesión en el Congreso, también expuso el embajador Jaime Gazmuri, quien afirmó que es altamente probable que Nicolás Maduro haya perdido en las últimas elecciones, pero que de todas formas hay que esperar las actas de votación, algo que a juicio del mundo político ya parece una aspiración perdida. Paulina García, ADN.
Cada vez hay más consenso respecto de eso. El tema de las actas ya no fue. Es decir, seguir pidiendo las actas cuando ya vamos para las 2 semanas de la elección, como que no tiene sentido, ¿no? Esas actas ya no están, el gobierno no las va a dar a conocer, y por lo demás, ¿para qué las piden tanto si la oposición todo ya las dio a conocer en su la mayoría? exactamente. Y están ahí las actas originales firmadas, son facsímiles de los documentos de papel original de acta, firmados por los respectivos testigos de las mesas en las elecciones venezolanas del domingo 28 de julio. 28 de julio, si esto ya empieza a quedar lejos atrás. 2 semanas. Entonces el tema de las actas ya como que pierde todo sentido. Había una expresión que le escuchaba ayer a Rodrigo Sandoval, bien digo, de uno de los panelistas de nuestro programa País ADN aquí, ¿ya?, que me hizo todo el sentido, que por lo demás insistir en hablar de fraude electoral en Venezuela tampoco tiene mucho sentido. Fraude es cuando tú alteras votos, metes la mano en las urnas antes de los conteos para hacer aparecer votos brujos, truchos, que distorsionan el resultado. Bueno, lo planteaba también el embajador Gasmuria ayer. Aquí no hubo eso. No. Lo que hubo fue un golpe de Maduro. Lo que nos dijo Insulza al día después de la elección. Aquí se contaron los votos hasta que le convino al régimen, digamos. Claro, y se contaron probablemente todos los votos, y la oposición de hecho los dio a conocer hasta donde logró reunirlos, pero el gobierno de Maduro no es que haya alterado votos y haya hecho aparecer unos votos con tantas y sonantes en papel, con documentos que le dieran el favor a él. No, él dio un resultado final. Exactamente. Y un resultado que él inventó y que su gente inventó, tanto así que fue burdo la forma en que lo hicieron, porque los porcentajes fueron redondos, cosa que no es real en matemáticas, digamos, no hay probabilidad de que algo así ocurra. O las probabilidades son imposibles, Eso desnudó el falseamiento del resultado. Entonces, ahí no hay un fraude, sino que lo que hay es un golpe de Estado. Hay una manipulación. Es que ni siquiera manipuló los datos porque no les metió mano. No, claro, pero cuando se contabiliza hasta el 80% de la elección, que es lo que decía Gasmuria ayer, en el fondo hay 2.700.000 votos que no se cuentan. Claro, se habla hoy día de la diferencia entre Maduro y González de 600.000 votos. Es que pierde todo sentido eso, porque ni siquiera es real eso, porque lo que inventa Maduro no tiene relación con los resultados verdaderos que ya son públicos. Claro, no, lógico. Entonces no es que le haya alterado los votos. No. Él inventó un resultado y se hizo del poder, se mantiene en el poder por la fuerza, con la fuerza militar. Eso es un golpe de Estado. Aquí, mira, quebrar el ají. Él dio un autogolpe para mantenerse en el poder, sentándose en el resultado. Si el resultado lo conocemos. El resultado mayoritario de un conteo real es público. Exacto. Está difundido, están las actas, ahí están. El gobierno inventó otra cosa sin siquiera meter la mano en la urna. Inventó un resultado final. Entonces, por eso decía antes que lo de las actas pierde todo sentido, porque el camino que hay entre medio, entre que tú cuentas los votos del domingo del día de las elecciones y que entregas un resultado, eso no ha estado ni va a estar, ya no estuvo, las actas no están. No, ya está. Entonces, desde el punto de vista político, desde la reacción de Chile, uno se pregunta también, ya las actas no fueron, ya las actas no son una opción, que era lo que el gobierno estaba pidiendo, como transparencia con esas actas inicialmente, que por ahí, por esa vía, se validara el proceso electoral. Tiene que hacer algo más el gobierno de Chile en esta estrategia de responder a Venezuela y en esa lógica. ¿Es el reconocimiento de Edmundo González el camino? Porque ayer el canciller decía, son muy pocos los países que han reconocido a Edmundo González. Argentina se echó para atrás. Argentina se echó para atrás. Mondino, la canciller, dijo una cosa de respaldo de reconocer a Edmundo González, y el gobierno de Javier Milei hace lo contrario ayer, digamos. Entonces, ¿es la solución para la crisis venezolana reconocer, más allá de lo político, a EdmundoGonzález como el presidente? Y ahí está la palabra del canciller planteando que no queremos repetir la figura de Juan Guaidó. Aquí el medio mundo lo reconoció, la Unión Europea, la Comunidad Democrática hasta con embajadores encargados. O sea, hoy día Guarequena Gutiérrez es referente en Chile para hablar del tema. Y ahí está Juan Guaidó ya sumergido, ¿no es cierto?, prácticamente en una suerte de ostracismo interno sin ninguna injerencia. Exacto. Lo que quedó claro también después de la visita de Lula es que Brasil pretende estar en otras ligas. El presidente Lula ha demostrado, y voy a decir bien crudamente lo que voy a decir, ha demostrado varias veces que desprecia al presidente Boric en sus posiciones internacionales. Lo despreció públicamente a propósito de Ucrania, lo ha despreciado públicamente por Venezuela claro más de una vez. Sus posiciones son absolutamente discrepantes aquí. Con un hecho público y notorio, digamos. Brasil jamás ha tenido una vocación latinoamericana, ni latinoamericanista. Brasil busca estar en las grandes ligas geopolíticas globales. Su mundo es los BRICS, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, China y Sudáfrica. Sus aliados principales son, miren los que estoy nombrando: China, Rusia, Sudáfrica.
es decir, los principales amigos de Maduro. Entonces, Lula claramente está protegiendo a Maduro, porque está actuando en consonancia con lo mismo que dice Putin, Xi Jinping, que reconocen a Maduro. Eso le interesa a Brasil, no lo que diga el presidente Boric en Santiago de Chile. Entonces vino Lula a imponer una agenda en la cual evitó, impidió o forzó las cosas para que el presidente Boric no pudiera decir una palabra de Venezuela, más que alguna frase general y más bien el anuncio que después iba a hablar, cosa que tampoco hizo ayer el presidente Boric. Brasil está en otras ligas, en otras lides y no mira tan mal a Maduro.